Bienvenido a un nuevo video en el cual hoy nos enfocaremos y analizaremos las articulaciones del miembro inferior de nuestro cuerpo. Analizaremos la articulación de la cadera y de la rodilla, así como sus superficies óseas, de los huesos que la componen, el tipo de articulación, medios de unión y sus movimientos y la musculatura que participan en estos. El miembro inferior tiene una función de soporte de peso, locomoción y mantener el equilibrio. Todo esto parte en la cadera. Descripción anatómica de la coxofemoral. Es una articulación que se establece entre el hueso de la pierna llamado fémur con la cavidad cotiloidea del hueso coxal, gracias a la presencia del rodete cotiloideo. Los medios de unión. Primero encontramos la cápsula articular y el ligamento redondo, que es la conexión del fémur con el fondo del acetábulo. Además encontramos los ligamentos extracapsulares que se encuentran en la visión anterior. Encontramos el ligamento iliofemoral y el pubofemoral, que es la conexión del fémur con la pelvis. Además encontramos el tendón rectofemoral. Asimismo encontramos los ligamentos isquiofemorales que se ven por la visión posterior y encontramos el ligamento iliofemoral y el ligamento isquiofemoral. Es un tipo de articulación sinovial en artrosis y esferoidal. ¿Por qué se preguntarán esferoidal? Es debido a que la cabeza del fémur es de forma esférica, la cual se introduce en la cavidad cotiloidea. Las superficies óseas que lo componen son el coxal y el hueso del fémur. La superficie articular de la articulación coxofemoral es la cabeza del fémur y la superficie lunata del acetábulo. Para terminar con esta exposición, comenzaré con los movimientos de la articulación coxofemoral con la flexión, en donde los músculos que actúan es el músculo psoas ilíaco, recto anterior del cuádriceps, sartorio y tensor de la fascia lata. Continuamos con la extensión de cadera, en donde los músculos implicados es el glúteo mayor y isquiotibiales, además de bíceps crural, semitendinoso y semimembranoso. Seguimos con el movimiento de abducción, en donde los músculos implicados encontramos el glúteo medio, glúteo menor, sartorio y tensor de la fascia lata. Aquí encontramos el movimiento de la abducción, en donde el músculo aductor mayor, aductor medio, aductor menor, gracil y pectíneo desarrollan el movimiento. Asimismo encontramos el movimiento de rotación interna, en donde el tensor de la fascia lata, glúteo medio y glúteo menor nos ayudan a realizar este movimiento. Para culminar con la rotación externa tenemos el músculo gemino superior, gemino inferior, obturador interno, obturador externo, piriforme o piramidal de la pelvis, cuadrado crural, sartorio y glúteo mayor, que nos ayudan a realizar este movimiento de rotación externa. La rodilla. Esta es de tipo sinovial condilia. En esta nos encontramos las articulaciones femorotibial y femoropatelar, que estas nos permiten mover la rodilla con movimientos de flexión y extensión. Además nos encontramos con una articulación extra, que es la tibiofibular proximal, que nos da estabilidad y fuerza en esta zona y es de tipo sindesmosis. Sus superficies articulares son la tróclea, que actúa como punto de apoyo aumentando el brazo de palanca del cuádriceps, los cóndilos lateral y medial del fémur, que básicamente es la cabeza redondeada en la extremidad de un hueso que se encaja en el hueco de otro para formar una articulación. Están los platillos tibiales también, que son cavidades glenoideas o caras tibiales poco excavadas, y la rótula, que es un hueso sesamoideo que por su superficie anterior es convexa y por posterior posee dos carillas articulares. La rótula también sirve de palanca para los músculos al doblar y enderezar la pierna. Bueno, también nos encontramos con los meniscos, que son fibrocartílagos de ampliación, con cara superior cóncava, que se adaptan a los cóndilos del fémur. Se aprecian por medial en forma de C, por lateral se pueden apreciar en forma de O y están unidos por el ligamento transversal. Sus funciones son la absorción de las fuerzas de compresión, aumentar la congruencia articular y acompañar el movimiento. Bueno, en los medios de unión nos encontramos con la cápsula articular, que está tapizada por tejido sinovial que secreta líquido sinovial para lubricar la articulación. Por superior se inserta en el fémur, alrededor de los bordes de los cóndilos y en la línea intercondilia. Por inferior se inserta en la tibia, en las crestas que limitan la porción anterior de los cóndilos. Y por posterior se introduce anteriormente hasta el área intercondilia anterior, rodeando los ligamentos cruzados.
Ahora también están los ligamentos como medios de unión, y aquí tenemos el ligamento medial, que es una cinta plana y robusta de 8 a 9 centímetros de longitud. Este se va a insertar desde el epicóndilo medial hasta el cóndilo y parte superior de la cara medial de la tibia. Este ligamento limita el ginuvalgo. Y también por otro lado tenemos el ligamento lateral, que es un cordón redondeado de 5 centímetros de longitud que se inserta desde el epicóndilo lateral hasta la cabeza de la fíbula. Este va a limitar el gianuvaro. La articulación de la rodilla normalmente se encuentra alineada con la articulación de la cadera y los pies para dar estabilidad y una distribución de carga óptima para una bipedestación y marcha funcional. Para que esta carga sea óptima, el eje de la pierna debe estar alineado, pero estas mismas cargas se van a modificar cuando se altera el eje mecánico de la pierna. Este eje es una línea imaginaria que va a comenzar desde el centro de la cabeza del fémur, pasando por el centro de la patela y termina en los tobillos. Todo esto visto desde un plano frontal. Cuando se produce una desalineación de este eje, podemos hablar de rodillas en valgo o varo. Las rodillas en valgo o en forma de X tienen una inclinación hacia adentro, generando más presión en la parte externa de la articulación, y las rodillas en varo o forma arqueada, como paréntesis, se encuentran posicionadas hacia afuera, haciendo mayor presión sobre la parte interna de la rodilla. En ambas patologías podemos observar algunas lesiones o defectos en los componentes de articulación, como ligamentos y meniscos, además de algunas descompensaciones musculares como los abductores, aductores, tensor de la fascia lata, etc. Otro medio de unión es el ligamento rotuliano. Este es una banda gruesa que es la continuación del músculo cuádriceps femoral y termina en la tuberosidad de la tibia. Sus medidas son de 5 a 6 centímetros de longitud por 2 a 3 de ancho. Por posterior vamos a encontrar el ligamento popliteo oblicuo, que se origina posterior al cóndilo medial de la tibia y sigue su curso superolateral insertándose en la porción central de la cara posterior de la cápsula fibrosa, y el ligamento popliteo arqueado, que es una banda de forma de Y que se origina en la cabeza de la fíbula insertándose en el área intercondilia de la tibia y cara posterior del epicóndilo lateral del fémur. También tenemos los ligamentos intracapsulares cruzados, que se encuentran dentro de la cápsula pero fuera de la cavidad sinovial. Bueno, además tenemos el ligamento cruzado anterior, que se origina en la parte anterior del área intercondilia de la tibia. Se extiende hacia craneal, posterior y lateralmente hasta insertarse en la parte posterior de la cara medial del cóndilo, lateral del fémur. Por otra parte, el ligamento cruzado posterior se inserta en la cara dorsal del área intercondilia de la tibia y se dirige hacia superior y anterior sobre la cara medial del ligamento cruzado anterior para insertarse finalmente en la cara lateral del cóndilo medial del fémur. Sumando a todo esto, tenemos también 4 ligamentos accesorios, que son el coronario, el transverso, el menisco femoral y las aletas patelares, que van a servir para dar mayor estabilidad a esta articulación. Los músculos que participan en la flexión son los isquiotibiales, donde tenemos el bíceps femoral, el semitendinoso y semimembranoso. Los que van a participar de la extensión son el recto anterior, vasto intermedio, vasto medial y lateral. En rotación interna participan el sartorio, grácil, semitendinoso, semimembranoso y popliteo. Y en la rotación externa el bíceps femoral y el tensor de la fascia lata. Los movimientos son flexión activa entre un rango de 130 y 140 grados y extensión desde 140 a 0 grados. 30 grados en rotación interna y 40 grados en rotación externa. Podemos darnos cuenta de la importancia que tiene el funcionamiento normal de nuestro cuerpo, de las articulaciones en este caso, sobre todo la rodilla, que es la que recibe todo el impacto de las cargas y el peso del cuerpo. Debemos tener especial cuidado a la hora de someter las articulaciones a tanto estrés para no generar un desgaste innecesario y lesiones, que es lo que finalmente no queremos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.